En la clase de hoy pues estaremos viendo algunos problemas relacionados con el circuito integrado 555 en configuración estable. En esta sección del curso estaremos resolviendo algunos problemas relacionados con el IC 555 en configuración estable. Este primer problema pues nos indican que determinemos la frecuencia de oscilación, el duty cycle, el tiempo en que la señal está high y low y graficar el voltaje de salida con estos parámetros que tenemos en nuestro circuito. La frecuencia de oscilación en este caso pues está dada por la fórmula que ya habíamos visto, 1.45 por RA más 2RB por C. En este caso pues la R1 es RA, ¿verdad? Y la R2 es RB, depende del libro que uno utilice. Y que sería 1.45 por o dividido entre 2.2K más 2 veces 4.7K por 0.022 micro, que es el valor del capacitor, y nos da la frecuencia de 5.68 kHz. Así que la frecuencia a la que va a oscilar la onda cuadrada que se va a producir a la salida pues es de 5.68 kHz. En cuanto al duty cycle, ¿verdad? Que es el tiempo en que por ciento de la señal está high versus el periodo completo, pues esta fórmula que también ya habíamos visto, RA más RB entre RA más 2RB por 100%, así que sustituimos 2.2K más 4.7K entre 2.2K más 2 por 4.7K y multiplicamos todo eso por 100. Y eso nos da aproximadamente 59.48%, ¿verdad? Lo que significa es que el 59.48% del tiempo la señal está high versus el periodo completo, ¿verdad? Así que está más tiempo high que low. Si deseamos calcular entonces cuánto exactamente es ese tiempo high y tiempo low en microsegundos, pues entonces utilizamos esta fórmula para T high, es 0.693 por RA más RB por C, y para el tiempo low 0.693 por RB por C. Sustituimos los valores ahí de esas variables, 0.693 por 2.2 más 4.7K por 0.022 microfarad, y nos da 105.20 microsegundos. Ese es el tiempo en que está high. Y el tiempo en que está low sería 0.693 por 4.7 por 0.022 micro, 71.65 microsegundos. Y aquí corroboramos que está más tiempo high que low. Y cuando la vamos a dibujar, pues la dibujamos, ¿verdad? Más o menos del periodo completo, pues 60-40, 60% está en high y 40% del tiempo está en low. Así que si yo quisiera obtener duty cycles, que en este caso fue de 60 o 59.58, pero quisiera obtener duty cycles menores a 50%, una forma de obtenerlo fácilmente es colocar un diodo rectificador en paralelo con la RB, y eso lo que cambia, ¿verdad? Es el punto por donde se va, por la trayectoria por donde se va a cargar el capacitor, en vez de a través de RA y RB como lo hacía sin el diodo. Ahora el diodo le hace un corto cuando va en esa dirección porque lo va en forward, y cuando viene en dirección contraria, ¿verdad? Que es la descarga, pues lo que ve es un open circuit, ¿verdad? Porque en reverse el diodo es un open circuit. Así que eso va a afectar tanto la frecuencia de oscilación como el duty cycle. ¿Cómo lo va a afectar? Pues entonces las fórmulas que ya habíamos utilizado para el T high y el T low, ¿verdad? T high 0.693. En el caso anterior sin el diodo era RA más RB, ahora va a ser RA por C, ¿verdad? Solamente por RA, el tiempo high. En el anterior era RA más RB. Y el tiempo low se quedó igual, 0.693 por RBC. Si tomamos el T, que es la suma de esos dos valores, y buscamos una ecuación para el periodo, utilizando esos dos, pues me da 0.693
por capacitancia por RA más RB, ¿verdad? Esto sería en el caso del periodo cuando tenemos un diodo rectificador en paralelo con el RB. Si sustituimos eso en la ecuación del duty cycle, que este high entre T, pues entonces se cancelan los valores estos constantes y la capacitancia y queda expresado en términos de la resistencia y quedaría RA entre RA más RB por 100. Si buscamos la frecuencia de oscilación, pues sería 1.45 RA más RB por C. Que esa es diferente a cuando no tengo el diodo rectificador. Así que cuando le ponemos el diodo rectificador, vamos a usar estas dos ecuaciones, una para el duty cycle y otra para la frecuencia de oscilación, que es diferente a cuando no tiene el diodo rectificador. Así que para eso vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Donde vamos a utilizar todas esas ecuaciones. Y que tengo un 555 en configuración estable, hay que calcular la frecuencia de oscilación, el duty cycle, el high, T low y el periodo y dibujar la señal, ¿verdad? Todo eso para cuando está el circuito como está en la figura, ¿verdad? Sin diodo rectificador. Y luego le colocamos el diodo en paralelo y recalculamos todos esos parámetros para ver las diferencias. Y que este sería el circuito, un RA de 1K, RB de 3.3K y un capacitor de 0.047 microfaradio. Para la frecuencia de oscilación, pues aquí utilizamos la fórmula de frecuencia de oscilación sin el diodo rectificador, 1.45 RA más 2 RB por C. Y que sustituimos un K más 2 por 3.3K por 0.047 micro, 1.45 entre eso y nos da 4.06 kHz. Ya sería la frecuencia de oscilación, ¿verdad? De la onda cuadrada periódica que se generaría en la salida del 555. Y deseo el duty cycle, pues entonces uso esa fórmula que es RA más RB entre RA más 2RB. Así que sustituimos los valores de RA y RB, un K más 3.3K entre un K más 2 por 3.3K y nos da 56.58%, así que esto significa que va a estar en high 56.58% del tiempo total. O sea que va a estar más en high que en low. Si lo quiero corroborar, pues entonces utilizo las fórmulas de T high y T low, 0.693 por RA más RB por C, sustituimos los valores, 0.693 por un K más 3.3K por 0.047 micro y nos da 140 microsegundos, el tiempo en que está la señal en high. Y quiero calcular el tiempo en low, pues 0.693 por RBC, sustituimos 0.693 por 3K por 0.047 y nos da 107 microsegundos. Ahí confirmamos que está más en high que en low. Si quiero el periodo, tengo dos formas de calcularlo, ¿verdad? T high más T low y lo que me da 247 micros, o le busco el recíproco a la frecuencia de oscilación, ¿verdad? 1 sobre 4.06 kHz, que también me da 246 microsegundos. Y si dibujo la señal, pues más o menos la dibujo, ¿verdad? 55% en high y 45% en low, ¿verdad? Más tiempo high que low. El D nos piden que hallemos el valor de capacitancia para una frecuencia de 25 kHz, ¿verdad? Este es un problema aquí de diseño, que ajuste el valor del capacitor para una frecuencia de 25 kHz, ¿verdad? Ahora mismo la frecuencia era de 4.06 kilos, así que escoger la fórmula y despejarla por capacitancia, así que multiplicamos por capacitancia ambos lados de la ecuación y cancela, ¿verdad? Y luego divido entre la frecuencia de oscilación y nos queda 1.45 entre RA más 2RB por la frecuencia de oscilación. Sustituimos, ¿verdad? Los mismos valores de RA y RB, pero ahora a una frecuencia de 25 kHz. Y eso nos da un capacitor de 7.63 nanofaradios. Y
ese es el valor del capacitor, que me daría una frecuencia de 25 kilos. O sea, tendría que variar el valor del capacitor, del que trajo el circuito original, ¿verdad?, a 7.63 nanofarads. Entonces en el E, aquí nos piden que coloquemos el diodo rectificador, en RB y que recalculemos entonces lo que es el periodo, el T high, el T low, la frecuencia de oscilación y dibujar la señal, ¿verdad? Así que aquí, al colocar el diodo en paralelo a RB, me queda la otra fórmula de frecuencia de oscilación, 1.45 por RA más RB por C. Sustituimos los valores, ¿verdad? Y nos dio 7.17 kHz. Así que con el diodo de 4.06 que tenía, con ponerle el diodo me subió a 7.17 kilos. Y en el caso del duty cycle, que también se afectaba, ¿verdad?, pues ahora la fórmula es RA entre RA más RB. Cuando le pongo el diodo, sustituyendo los valores, nos da un % de duty cycle de 23.26%, que ahora quiere decir que ahora cambió prácticamente de 55-56% que era sin el diodo a 23%. Ahora está más tiempo low que high. Si quiero calcular esos valores de tiempo en microsegundos, sustituyo ahora con la fórmula, que en este caso el que se afectó fue el T-high, porque ahora es 0.693 por RA por C. Sustituyendo los valores nos da 32.57 microsegundos. El T-low no se afectó, se quedó la misma fórmula, así que es el mismo de la parte anterior, 107 microsegundos. Y si quiero calcular el T, el periodo, sumo T-high más T-low, ¿verdad?, y nos da 139.57 microsegundos. O busco el recíproco, también pudiera haber hecho que T es 1 sobre la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Y que tengo esa otra fórmula. Si dibujo la señal, pues entonces ahora la dibujo, ¿verdad?, 23% más o menos high y el resto, que sería 77% en low. Da más tiempo low que high, tomando en consideración, ¿verdad?, el periodo T. Más tiempo low que high. Y que ahí vimos ese contraste, ¿verdad?, y esas diferencias entre un circuito 555 cuando lo opero sin el diodo ese de rectificador en RB, cómo varía su duty cycle y cómo varía su frecuencia de oscilación. Y finalmente en este problema, es un problema de diseño donde me dicen que tengo un 555 en configuración estable con una RA de 3.3K y necesito hallar cuánto es el valor de RB para que el % de duty cycle de ese 555 nos dé 75%. Y que lo que se hace es que se iguala la fórmula de el duty cycle sin el diodo rectificador, que era la fórmula de RA más RB entre RA más 2RB, y eso es igual a 75%, ¿verdad? Y se convierte en un problema de despejar la ecuación por RB. Así que lo primero que se hace es que se divide entre 100% para eliminar el porcentaje, ¿verdad?, y convertir esto en decimal. Eso me da .75, multiplicamos por 3.3K más 2RB a ambos lados. Se cancela en un lado de la ecuación y entonces expandimos, ¿verdad? 3.3 por .75 da 2.48 kilos y 2RB por 0.75 me da 1.75 RB. Y ya de ahí entonces lo que hacemos es que movemos este RB, lo pasamos para acá negativo, un RB, y este 2.48 lo pasamos para el otro lado negativo. Y quedan las partes constante con constante y variable con variable. 1.5 RB menos RB es 0.5 RB y 3.3K menos 248 me da 0.82 kilos. Dividimos entre 0.5 a ambos lados para dejar la RB sola y me queda 1.64 kilo ohmios. Así que en este problema, para lograr un 75% de duty cycle y una RA
de 3.3K. La RB que tengo que poner en el circuito sería de 1.64 kiloohmios. Con esto terminamos esta sección sobre problemas asociados al 555 en configuración estable.